Lo que pretendo resaltar en este estudio es justamente ver el camino del Espíritu de Dios, cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a manifestarse desde un principio en la vida de los creyentes. ¿Cómo entendió el apóstol Pablo para poder escribir esta obra magnífica del Espíritu Santo de Dios? Y para eso, como les dije, vamos a hacer una especie de resumen de los versículos que hemos visto acerca de la obra del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Si ustedes me acompañan a Romanos al capítulo 1 y el versículo 4. Romanos el capítulo 1 y el versículo 4. La Escritura dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. No voy a hacer un comentario extenso de cada uno de estos versículos, sino solamente a sobresaltar el rasgo que más sobresale en cada uno de estos versículos. Aquí el apóstol Pablo está calificándolo y le reconoce como el Espíritu de Santidad. Le conocemos como el Espíritu Santo de Dios. Y en el momento en que Cristo Jesús resucita de los muertos, Él le declara Hijo de Dios con poder. Bendito sea Dios. Con autoridad, con dominio. Le declara el Espíritu Santo de Dios a Cristo Jesús luego de su resurrección como Hijo de Dios con poder. Entonces, la característica de este versículo, Espíritu de Santidad. Saltémonos ahora a Romanos al capítulo 5 y el versículo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, gloria a Dios, ¿dónde fue derramado el Espíritu Santo de Dios en la vida de los creyentes? En nuestros corazones. Acordémonos que alguna vez hablábamos acerca de la condición del corazón del hombre. Antes de venir a Cristo Jesús, perverso, engañoso. La Biblia habla de corazones duros. La Biblia habla de corazones de piedra. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo Jesús, lo que hace el Padre es derramar el Espíritu Santo justamente en lo medular de la vida de una persona, el corazón de la persona, del hombre, de la mujer. ¿Para qué? Porque simplemente el amor de Dios comienza a manifestarse en esta persona por la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas, comenzando a sacar todas aquellas cosas que nos separaban de Dios, toda esa dureza que había en nuestro corazón, toda esa suciedad, el Espíritu Santo de Dios morando en el lugar menos indicado. Impresionante. Pero ese es el amor de Dios. Quiere darnos, acuérdense ustedes, un corazón nuevo. Un corazón limpio. Nunca me olvido de las palabras de Cristo Jesús. Que los de limpio corazón verán a Dios. Y para eso fue derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Para limpiarnos totalmente, completamente de todo lo que somos, de todo lo que ocultamos, de todo lo que la gente no puede ver en nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios sí puede ver. Gloria a Dios. Vamos ahora a Romanos al capítulo 7 y el versículo 6. Romanos capítulo 7 y versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria a Dios. Otra de las razones importantes por la cual nos fue concedido el Espíritu Santo de Dios es para servirle a Dios. Pero ¿de qué manera tenemos que servirle a Dios? Aquí la Escritura es tan clara, hermanos queridos, no da lugar a dudas. Bajo el régimen del Espíritu, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y de aquí se derivan otros versículos que ya hemos visto y que vamos a ver nuevamente. La dirección del Espíritu Santo de Dios es importantísima para que podamos servir a Dios, para servirle eficientemente, no de acuerdo a nuestras buenas ideas, a nuestros buenos sentimientos, no de acuerdo a nuestros buenos planes, que a la final son ideas y planes humanos, pero otra cosa es la guía del Espíritu Santo de Dios. Servir al Dios Espíritu bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Si estamos en Cristo Jesús, estamos caminando en la dirección del Espíritu Santo. Si Cristo, como dice un poco más adelante, mora en nosotros, el Espíritu de Dios está habitando en nosotros y nos está librando de toda condenación. No hay ninguna acusación a los que están en Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra perfecta en nuestra caminata, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu, un poco más adelante vamos a ver un versículo que dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que la obra del Espíritu Santo se extiende no solamente a nuestro corazón, a nuestra alma, sino a nuestro espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que perfecciona nuestros espíritus. Al final, en el libro de Hebreos, en el capítulo, me parece que es en el capítulo 12, donde el apóstol, donde la persona que escribe esta carta dice que nos hemos acercado al monte del Sion, a la ciudad del Dios vivo, a los espíritus de los justos hechos perfectos para siempre. Nuestro espíritu también necesita ser rectificado. Nuestro espíritu también necesita el socorro, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El asunto de orgullo es un asunto de espíritu. El asunto de humildad es asunto de espíritu. Así que necesitamos las cualidades del carácter de Cristo Jesús para tener un espíritu perfeccionado y pueda habitar en el monte de Sion, en la ciudad del Dios vivo. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a Romanos, capítulo 8 y el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el Espíritu Santo de Dios hay una ley, y esa ley es de vida eterna en Cristo Jesús. No es la ley de vida en ningún ángel, en ningún santo, en nada. Es ley de vida en Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Y esa ley, operando en nuestras vidas, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Acuérdense ustedes de algo, que el estudio de Romanos está basado justamente en esto, en estas palabras. ¿Cómo ser libres del pecado y de la muerte? Aquí está la respuesta. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús operando en nosotros, actuando en nosotros, trabajando día tras día, convenciéndonos del pecado, guiándonos a la verdad y a la justicia. Gloria a Dios. Y si le permitimos al Espíritu de Dios trabajar en esa manera, se cumplen todas las cosas anteriores. La santidad del Espíritu de Dios está llenando nuestras vidas. Somos libres de condenación. Gloria a Cristo Jesús. Entonces estamos en el camino del Espíritu. El camino de la carne ha quedado a un lado. En el Espíritu Santo hay una ley de vida en Cristo Jesús. Y si esa ley se está cumpliendo en nuestras vidas, ni el pecado ni la muerte tienen parte con los santos. Ni el pecado con el que venimos a este mundo, y por causa de ese pecado entró la muerte, ya no tiene parte con nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acordémonos de algo cuando hablábamos sobre esto. ¿Por qué peca la gente? Sencillamente porque en cada persona hay una ley, la ley del pecado. El pecado que entró por la primera pareja. Entonces, por causa de esa ley, la gente peca. Pecábamos sin darnos cuenta. Pecábamos inconscientemente todo el tiempo pecando. Y lo peor es que nos dábamos cuenta de eso, pero no podíamos frenar, no podíamos parar. Pero bendito sea Dios por Cristo Jesús. Desde que nos concede arrepentimiento, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestras personas y comienza a enseñarnos, a indicarnos el camino del Espíritu, y que solamente Él puede librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la ley de Moisés hay una justicia que tenían que cumplir, pero que lamentablemente nadie ha podido cumplir esa ley. Absolutamente nadie. El único que pudo cumplir a esa ley es Cristo Jesús. ¿Cómo Él dio muerte a la ley? Simplemente
muriendo, siendo crucificado en la cruz. Y eso es lo que el Señor espera con nosotros, que tomemos la cruz cada día para morir a la ley del pecado y de la muerte. Bendito Dios. Ahora, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo reconocer a una persona espiritual? Por su manera de pensar. La persona espiritual tiene una mente espiritual y esperamos que con los tratos del Espíritu de Dios, con los tratos del Señor en nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo, todos tengamos la mente de Cristo. ¿Qué hay en la mente de Cristo? ¿Qué había en la mente de Cristo? Lo que aquí está diciendo, vida y paz. Vida y paz. Así que, por lo tanto, ¿cómo identificar a una persona si está en la carne o está en el Espíritu? Por la manera de pensar. Y normalmente, acuérdense, toda persona habla de acuerdo a lo que piensa. Absolutamente todas las cosas que diga una persona o proviene de la carne, de sus emociones, o proviene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando ustedes van al libro de Proverbios, hay una gran cantidad de versículos que habla acerca del hablar. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Árbol de vida es la lengua del justo. Gloria a Cristo Jesús. Hay palabras, dicen otro de los versículos, que son como azotes. Hay palabras que pesan tanto, que hieren tanto, que son como puñaladas para el corazón de otra persona. Entonces, ¿qué determinante es la forma de nuestro lenguaje? ¿Qué determinante es lo que hablamos? Estamos dando a entender si somos gente espiritual o si somos gente carnal. ¿Qué tal? ¿Sí? Este versículo 5 de este capítulo 8, si nos detenemos un segundito más, es lo que está hablando de pertenencia. O perteneces a la carne o perteneces al Espíritu. Los que hablan conforme a la carne pertenecen a la carne, pero los que hablan conforme al Espíritu pertenecen al Espíritu. Entonces es importante realmente que vayamos reconsiderando nuestra manera de hablar para darnos cuenta a quién pertenecemos. Y si vemos que estamos recayendo en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar, hay tiempo de rectificación. Hay tiempo de suplicar al Espíritu Santo de Dios que borre esas palabras ociosas, necias, vagas. Hay tiempo de pedir al Espíritu Santo de Dios que cambie nuestro lenguaje desde lo más profundo de nuestro ser. Porque queremos ser como aquel árbol que hacíamos mención hace un instante. Árbol de vida es la lengua del justo. Árbol de vida, gloria a Cristo Jesús. ¿Y quién es el árbol de vida? Es Cristo Jesús, hermano querido. Ese árbol de vida es Jesucristo morando en ti, en tu mente y en tu corazón. Del versículo 6, 8, otro pequeño comentario. La mente carnal tiene un final desastroso. ¿Cuál es el final de la carne? La muerte, la destrucción. Mas la mente espiritual vive en vida de Cristo Jesús y en paz, porque esa es la mente de Jesucristo. Vida y paz. Acordémonos que alguna vez hacíamos comentarios acerca de esta palabra vida. En el griego hay 3 formas en que esta palabra vida se manifiesta en diferentes términos. Está hablando de la vida natural, de la vida de la naturaleza, de los peces, de las aves, de las bestias del campo. Esa es una forma de vida. Está hablando de otra forma de vida. Está hablando de la vida del alma. Pero está hablando de la vida más importante y la que nos interesa fijar nuestra mente y en nuestro corazón. La vida del Espíritu de Dios en el griego es el Zoe de Dios. El Zoe de Dios, la vida del Espíritu. Y a esa vida es la que se está refiriendo. Cuando esa vida de Cristo Jesús ha penetrado en nuestro ser y vivimos bajo ese parámetro, bajo ese camino, hermanos, la paz se manifiesta en todo nuestro ser. La paz de Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 8 y versículo 9 de este mismo libro de Romanos. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es condicionante.
Si tienes el Espíritu Santo de Dios, hermanos queridos, el Espíritu te va a redarguir todo el tiempo, cada momento, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. Cuando estás en el hogar, cuando estás con la familia, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la calle, cuando estás manejando. El Espíritu Santo de Dios va a ser tan latente en tu mente y en tu corazón que Él va a corregir toda acción de tu vida. No necesariamente corregir, sino dar muerte, porque ese es uno de los propósitos del Espíritu Santo de Dios, y vamos a ver un poquito más adelante. La única manera de agradar a Dios es viviendo en el Espíritu. Solo el Espíritu de Dios puede revelar a Cristo Jesús en nosotros. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Acordémonos de las palabras del apóstol Pablo. Cristo en nosotros, de esperanza de gloria. Y ese es el objetivo del Espíritu Santo de Dios. La vida de Cristo Jesús sea manifestada en nosotros. Él trabaja para Cristo Jesús, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Para que el Espíritu de Dios realmente nos conduzca por caminos de vida, por caminos de paz, por el camino del Espíritu Santo de Dios, por el camino de la eternidad. Romanos capítulo 8 y versículo 11. 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús con un cuerpo glorificado. El Espíritu Santo de Dios. Y si ese Espíritu de Cristo, como leíamos en el versículo anterior, está morando en nosotros, si el Señor nos permite gustar la muerte antes de la venida de Cristo Jesús, hermanos amados, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso. Pero si el Señor nos permite estar presentes hasta la venida de Cristo Jesús, este cuerpo de muerte será transformado en un cuerpo de gloria. Este cuerpo será vivificado. Y esta palabra vivificado tiene la raíz en la vida que hablábamos hace un instante, en la vida de Dios, la vida de Cristo Jesús, la vida eterna del Espíritu Santo de Dios. Si es que el Señor nos permite saborear el arrebatamiento en la venida de Cristo Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo de muerte será transformado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo victorioso, en un cuerpo eterno, en un cuerpo espiritual. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo Jesús. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es un versículo parecido a alguno que ya habíamos leído con anterioridad. Y aquí está otra de las funciones del Espíritu Santo de Dios. Si le permitimos dar muerte a nuestra carne, a las obras de la carne que tal vez podríamos estar practicando. Si le permitimos al Espíritu de Dios dar muerte, Señor, a lo que soy. Quiero tomar la cruz todos los días. Quiero morir a lo que soy. Quiero morir al ego. No quiero que ninguna obra de la carne se manifieste en mi vida. Tienen que estar muertas. Totalmente muertas. ¿Por parte de quién? Por parte del Espíritu de Dios. No se necesita un pensamiento positivo. No se necesita ser positivos. No se necesita ninguna de esas cosas humanas. Necesitamos que el Espíritu de Dios dé muerte a las obras de la carne. Solamente el Espíritu Santo de Dios tiene esa facultad. Gloria a Dios. Si queremos vivir en Cristo Jesús, permitamos al Espíritu Santo dar muerte a lo que somos, tomando la cruz día tras día. Leíamos un versículo de libro de Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 11. Voy a leer solamente la última parte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo importante es dar a luz la vida de Cristo Jesús. Y si eso nos cuesta la vida, bendito sea Dios. Hay otro versículo que traigo a mención en este instante. En el capítulo 16 del versículo 25, referente a esto que estoy hablando. 16 y 25 del libro de Mateo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios quiere dar muerte a nuestra causa
por causa de Cristo Jesús. Quiere dar muerte a nuestra carne por causa de Cristo Jesús, para vivir. Pero si buscamos nuestra vida y rechazamos los propósitos de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, vamos a perder nuestras vidas. Entonces es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios dé muerte a toda obra de la carne. Veamos el versículo 14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos hablado acerca de este versículo. Ser guiado, ser conducido, ser direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Qué versículo tan contundente, eficaz, preciso para determinar quiénes pertenecen a Dios como hijos. ¿Cuánto estamos escuchando del Espíritu Santo de Dios? Pero no solamente es importante y necesario escuchar, lo más importante, obedecer, hacer caso a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y aquí vienen cosas que muchas veces no nos va a gustar, no nos va a agradar, va a ir en contra de los deseos de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro intelecto. Pero si queremos que la obra del Espíritu Santo de Dios se perfeccione en nuestras vidas, gloria a Dios si escuchamos al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios cuánta comunión tengamos con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios cuánto obedezcamos a la voz del Espíritu Santo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos ubica como hijos maduros de Dios. Esto es lo que significa esta palabra adopción en el griego. Es la palabra huiotesia, ubicación de hijos maduros. Aquellas personas que alcanzan la madurez, la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús, son reconocidos y ubicados como hijos de Dios. Una palabra que he venido acentuando en las enseñanzas anteriores, los huíos de Dios, los hijos maduros, los que alcanzan la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando ese hijo se ha formado en nosotros, ese Cristo que está en nuestras vidas ha llegado a esa madurez, Él es el que está clamando en nuestro interior, Abba Padre, Papito Dios, Papá, Abba, gloria a Cristo Jesús. Entonces está implicando esa relación íntima entre padre e hijo maduro. Exactamente lo mismo, las mismas palabras de Cristo Jesús en el monte Getsemaní. Abba Padre, el hijo maduro, el juíos de Dios, los primeros frutos, Cristo Jesús, gloria al Señor. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo convence, da evidencias a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí en esta palabra hijo de Dios, no es la palabra oíos como alguna vez lo expliqué, sino la palabra tecna, que también significa hijo en ese estado de madurez. Y no solamente eso, sino que está hablando de descendientes de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, convenciendo, dando testimonio a nuestro espíritu. Lo que dije hace un instante de este estudio. Miren que nuestro espíritu también necesita un tratamiento del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Padre, gloria a Cristo, que ese espíritu esté dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y con la obra completa del Espíritu Santo de Dios, la obra completa de Dios, a través de su Espíritu, a través de Cristo Jesús, nuestros espíritus se perfeccionen y estén de pie en el monte de Sión, y estén de pie en la nueva Jerusalén, y estén de pie delante del Señor por la eternidad, espíritus perfeccionados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos ahora a Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese debe ser un anhelo absolutamente de todo creyente. Acordémonos lo que significaban las primicias del Espíritu, alguien que alcanzaba la resurrección, los mejores frutos como una ofrenda para Dios.
¿Cuáles son los mejores frutos del Espíritu Santo para nuestras vidas? Hermanos, bendito sea Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto, hermanos queridos, es el que produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque ese es el carácter de Jesucristo. Amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, humildad. Ese es el fruto de Cristo Jesús en su trayectoria sobre la tierra. Y ese mismo fruto tiene que ser manifestado en nosotros. Gloria a Dios. Si ese fruto es producido en nuestras vidas, hermanos, estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, para que nuestros cuerpos puedan ser transformados, ya sea por resurrección o ya sea en la segunda venida de Cristo Jesús por arrebatamiento. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, no sé cuántas características hemos visto acerca del trabajo del Espíritu Santo de Dios. Hemos visto algunas, hemos visto varias. Nunca yo me había detenido en estas cualidades del Espíritu Santo de Dios como obra en la vida de los creyentes para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Cómo nos libra de condenación, cómo nos ubica como hijos maduros de Dios, cómo nos guía. Y tantas otras cosas que vimos, cómo nos santifica, porque es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Pero si retornamos a Romanos al capítulo 8, versículos 26 y 27, donde encontramos esa relación entre el Padre y el Espíritu Santo y los santos. Hay una relación. Hay una forma en que el Padre se relaciona con nosotros a través de su Espíritu Santo. Vemos como el Espíritu Santo se echa al hombro todas nuestras debilidades para personalmente interceder por los santos. Se identifica con las debilidades de los santos y las manifiesta al Padre. Eso es lo que leímos en Romanos 8, 26 y 27. Leamos nuevamente 26 y 27, capítulo 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 26. Gloria a Dios. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me llamó la atención el significado de la palabra debilidad. Y esta palabra debilidad en el griego tiene varios significados. Significa, por ejemplo, debilidad del cuerpo y de la mente, cuando no tienes fuerza ni para levantarte en la mañana, tal vez porque no dormiste bien, tal vez porque estás enfermo, tu cuerpo está débil, tu mente está débil, no razonas, no piensas como deberías pensar. Está hablando de fragilidad moral, está hablando de padecimientos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que padecía de un flujo de sangre durante no sé cuántos años y que había perdido todos sus bienes buscando sanidad en otras personas? Un padecimiento de esa naturaleza por causa de enfermedad. Esta debilidad también significa esto: dolencia, enfermedad. ¿Se acuerdan ustedes de aquella persona que estaba postrada en el estanque de Bethesda? 38 años con esa enfermedad, 38 años, y de pronto aparece el Señor Jesucristo. Todo este tipo de cosas significa esta palabra debilidad. Y quiero leerles a ustedes dos ejemplos donde aparece esta palabra para que tengamos un contexto más grande. Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 17. Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En otras palabras, el Señor Jesucristo era como una tarjeta de crédito. Cada enfermedad la pasaba a Él. Cada dolencia la pasaba a Él. Él mismo tomó nuestras debilidades.
Y como dije anteriormente, esta palabra debilidad implica varias cosas. Y todas aquellas cosas el Señor Jesucristo se hizo cargo y las crucificó en la cruz. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Cristo. Lucas capítulo 5. Versículos del 12 al 15. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Gloria a Dios. Otra forma de manifestar esta palabra que acabamos de leer, debilidad, sanando muchas enfermedades. Ahora, habíamos leído de que oramos al Padre con ruegos, con súplicas, pero no sabemos realmente cómo orar, cómo pedir, cómo suplicar. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 6, la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y con todo ruego, con acción de gracias. El Espíritu Santo de Dios va a tomar esos ruegos y esas súplicas. Él nos va a socorrer, porque no sabemos si estamos orando, pidiendo correctamente. Pero el Espíritu Santo, al interceder por nosotros, por lo que realmente necesitamos, Dios va a actuar de una manera. Dios siempre va a tener la palabra final. Dios va a decir sí o no a esa intercesión. Esa es la gloria de Dios. El Espíritu Santo de Dios rogando y suplicando por nuestras necesidades. Pero qué curioso. No dice que va a haber una contestación positiva de acuerdo a eso, porque siempre Dios tiene la última palabra. Y quiero que veamos 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Versículos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Palabra que hemos estado analizando y viendo en este estudio. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios el Padre le dijo no al apóstol Pablo. ¿Qué tal? Siempre Dios va a tener la última palabra, porque Él sabe realmente lo que nos conviene, porque Él sabe realmente lo que necesitamos. Es posible que alguna dolencia, alguna enfermedad, hermanos queridos, haya estado durando cuánto tiempo en nuestras vidas. ¿Por qué no la quita Dios? Hemos ido a muchos doctores, a muchos médicos, hemos orado al Señor, pero no pasa nada en nuestras vidas. No pasa nada en nuestras vidas. Entonces, cuando comprendamos que tal vez que el Señor, a través de esa dolencia, esa debilidad, esa enfermedad, tiene un propósito más glorioso para nuestras vidas, entenderemos siempre que Él tiene la palabra final. La palabra final la tiene el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Ahora podemos comprender Romanos capítulo 8, versículo 28. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando comprendemos esto, cuando entendemos esto, hermano, todas las cosas ayudan a bien. Pero esto es, a los que aman a Dios. Y aquí hay una particularidad bien interesante. Conforme a los que han sido llamados. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Fuiste llamado? Llamado por el Señor. Gloria a Dios. Acuérdate, hermano,
que necesitamos velar, orar, suplicar. Hermanos queridos, que esa esperanza de gloria se manifieste en nuestras vidas. Que esa manifestación de Cristo Jesús se manifieste en nuestras vidas. Es una esperanza que no debemos perder nunca. Entonces, cuando esa esperanza la manifestamos día tras día, buscando el rostro del Señor, buscando la comunión con el Espíritu Santo de Dios, buscando la comunión con Cristo Jesús, hermanos amados, ese llamado va a estar ahí presente. Que el Señor te bendiga y anhelo que seas uno de esos llamados de Dios. Amén.